Bien, pues continuamos en Sin Fronteras. Un tema que a lo mejor les va a chocar a todos ustedes porque el título se las trae, ¿verdad? Vida después de la vida o vida después de la muerte. Hay muchos autores que han hablado de vida después de la muerte, vida después de la vida y no todo el mundo cree que pueda haber vida, ¿no? Los que tengan o que profesen algún tipo de religión a lo mejor piensan que sí y los que no, pues a lo mejor dicen, bueno, pues ya veremos, como los agnósticos, como de haberlos haylos, a lo mejor pasa algo después, ¿no? Pero sí creen que hay una energía que nos envuelve, una energía superior que nos está esperando. Sea la convicción de cada uno de ustedes, sea cual fuere, vamos a intentar hoy poner sobre el tapete, sobre la mesa, estímulos que nos ayuden a interpretar algo, ese pensamiento crítico del que antes hablábamos con Kim de Talat. Les paso a presentar a nuestros invitados. Francisco Javier López, socio fundador de Área Jurídica Global, que ya todos ustedes conocen. Francisco Javier, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿preparado para esta tertulia? Aprendiendo todos los días, ilusionado en coger información. Muchas gracias. Doctor Manuel Sanz Segarra, médico especialista en cirugía general y digestiva. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y para mí es un placer compartir con todos ustedes esta mesa. El tema es sumamente interesante. Gracias, doctor. Concepción Serra y Tisidor, psicóloga, especialista en duelo, pérdida y trauma. Concepción, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Doctor Jordi Domingo Rivas, psiquiatra. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Os voy a hacer una pregunta a título general que me gustaría que me respondierais cada uno de vosotros en la medida de vuestras posibilidades o ideario, ¿no? Concepción, ¿vida más allá de la muerte? ¿La concebimos? ¿La tenemos? ¿Existe? ¿Pruebas? Pruebas, tenemos las pruebas de las personas que llamamos las experiencias cercanas a la muerte, que bueno, el doctor Sanz es quien tiene más experiencia, yo trabajo más en duelo, pero a partir de ahí, y entonces habría todo lo que antes habías comentado, pues ya un tema de creencia o de fe. ¿Tu creencia, en base a esa experiencia que tú tienes, dando ese manifiesto de duelo a las personas que lo han sufrido que han perdido un familiar, esa experiencia te ha dado a ti a entender un momento determinado? Oye, mira, es que resulta que estaba y parece como que alguien vino a despedirse de mí. Sí. O mira, mi marido o mi mujer ha venido como después de fallecido, me lo he encontrado o me ha parecido que estaba en la habitación. Pues sí. Personas que, sí. Ahora recuerdo el caso de una viuda que dice estaba en la cama, dice, y la sábana como si se moviera, ¿no? Entonces, personas que igual en consulta hemos hecho un trabajo ahí, pues más, bueno, una intervención terapéutica, y tener la sensación de que su hijo que había fallecido, de que en aquel momento lo estaba abrazando. O sea, experiencias de este tipo se dan. Entonces, la explicación, cada uno. Cada uno tendrá una, ¿no? Sí. Doctor Sanz, bajo su trabajo especialista, profesor universitario, hablar de estos temas resulta tabú, incluso intolerante desde el punto de vista científico de cara a un médico, por ejemplo. Si abordamos el tema desde el punto de vista científico, cartesiano y newtoniano, que tiene una concepción materialista, y antropológicamente el ser humano está visto como cuerpo, materia, y la mente, que es un epifenómeno de la materia. En este sentido, llegamos a la conclusión de aquella frase tan conocida: pienso, luego existo. En el momento que dejo de pensar, de existir, termina la existencia. Con esta visión cartesiana, lógicamente, la muerte supone el fin de toda existencia. No existe nada después de la muerte. Pero las vivencias y experiencias que tenemos nosotros con pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica y hemos conseguido reanimar con la reanimación cardiorrespiratoria, hemos visto que presentan una serie de vivencias y experiencias, igual que los enfermos moribundos, que también es otro fenómeno poco conocido, pero también es una realidad, que realmente nos hacen pensar de una manera con bastante solidez de que después de la muerte física existe una muerte en otra dimensión. Y esto nos lo permite entender y comprender de una manera más clara si nos introducimos en otra disciplina, en la física cuántica, que nos demuestra que todo es energía. El principio de todo el universo es la energía ni se crea ni se destruye. Y entonces antropológicamente sí que se concibe que el ser humano es cuerpo, que es energía de baja frecuencia, es la mente como epifenómeno, que sería una energía de mayor frecuencia, y existiría una energía sutil, fuera de la percepción de nuestros órganos sensitivos y sensoriales, pero que nos permiten explicar muchos de los fenómenos que tienen estos enfermos.
Por lo tanto, yo de una manera científica no puedo demostrar que exista vida después de la muerte, pero es una realidad objetiva y no la puedo negar. Son miles los casos descritos de enfermos con vivencias y experiencias alrededor de la muerte y enfermos moribundos. Es una realidad. Evidentemente, repito, no tengo una prueba científica que dé solidez absoluta, pero no puedo negar en absoluto este hecho tan real. Doctor Sanz, no estamos hablando de religión, ¿eh? No estamos hablando de religión. En absoluto. Estoy hablando de ciencia, método científico y de física cuántica. En absoluto de religión. Doctor Rivas, como psiquiatra, experiencias cientos has tenido, ¿verdad? Cientos has tenido. Hasta hace unos años esto era una especie de tabú, que un científico, que un médico, un psiquiatra hablara de que posiblemente había algo más. Era como ponerle la cruz. Una cruz, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, hablaba el doctor Sanz de física cuántica. Parece como que la física nos está ayudando a al menos defendernos. La ¿no? física cuántica, lo que hablamos ahora antes en la sala, es que está uniendo un poco la ciencia y la espiritualidad. Y entonces esto quizá es el camino a seguir un poquitín. La ciencia que baja un poco, la física cuántica nos explica una serie de hechos y la espiritualidad tiene también que intentar acercarse a la ciencia a través de la física cuántica, ¿no? Pero vaya, desde los inicios del Paleolítico, el hombre, desde que piensa, hace un culto hacia una vida más allá. Y si miramos todas las civilizaciones griegas, egipcias, romanas, etcétera, es igual. Todas abordan el problema de que después de la vida hay otro tipo de vida, que no se demuestra científicamente, pero se demuestra con hechos y con fenómenos que ocurren. Yo he visitado varios, he visto mucha gente con fenómenos de este tipo, ¿no? Y que me deja, pues claro, con la boca abierta, decir, no, es que existe a la fuerza esto, ¿no? Tú sabes que yo viajé mucho a África, en África hemos visto muchas cosas. Lo que no sabes es que para entender más esto, en el 16 soy uno de los pocos psiquiatras del mundo que ha hecho el curso de exorcismo en el Vaticano. ¿Qué me dices? Esto sería otro tema. Pero esto une el tema este. Esto está dentro de este tema. Porque claro, existe el bien, existe el mal, si existe el demonio que actúa, por decir algo, yo no lo digo esto, en las energías de los hombres, pues es que estas energías están y existen. O sea, es otro tipo de estudio que la Iglesia sabe mucho más de lo que dice, pero bueno, esto siempre lo ha hecho, ¿no? Para entender que después de esta vida hay otra vida, evidentemente, hay una vida energética. Hablamos de una vida energética. Sí, claro, apartemos, como has dicho tú, las religiones fuera. Ya, pero no obstante, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte siempre nos remiten o nos explican que han visto un túnel, han visto a sus seres queridos, han llegado allí, han querido volver porque hay alguien que le decía, no es tu momento, vuelve para atrás, ¿no? Sí. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte, muchas, ¿no? Claro, eso, ¿cómo se demuestra científicamente? Eso es... Bueno, científicamente es muy difícil. Difícil de entender. Yo decía, desde luego, es para estos señores complicadísimo. Yo sí puedo demostrar, y me cuesta hacerlo entender, que hay vida después de las deudas, ¿no? que a través de ley segunda oportunidad, luego hacer entender a alguien que hay vida después de la vida tiene que ser muy complicado. Pero desde luego yo tengo fe. Yo también creo, quizás es una necesidad o una realidad. Te agarras, ¿no?, de pensar que esto es tan difícil, esta creación, que todo se acabe en X y que no haya un más allá, igual es difícil de asimilar. Yo creo firmemente en esas energías. Pero es una necesidad el creer en estas energías, algo que nosotros nos hemos atribuido porque pensamos que pensar que somos finitos, que es una lástima, ¿no? Se lo ha creado el ser humano, lo ha creado la propia religión, las religiones, lo han creado los dioses y hemos sido un poco Las religiones interesa que el hombre tenga fe y me obedezca, no que investigue y que busque a Dios, de alguna manera, ¿no? Yo toda la vida estoy buscando a Dios, no lo encuentro, pero lo voy encontrando en situaciones quizá, ¿no? Pero claro, es muy difícil, el ente de Dios tal como nos han explicado, como decía él, un hombre con una barba que castiga o premia, esto no es Dios, ¿no? Yo pienso que realmente hay esta energía que podríamos decir en las religiones que es el alma, si quieres, ¿no? Pero es energía.
Y en eso casi todo el mundo estará de acuerdo, de que es esta energía la que sobrevive al cuerpo. La energía no se destruye. No, yo pensaba que más que crear esta necesidad, es que es algo que es inherente a nuestro ser. Yo pienso que, hablando de espiritualidad, pero sin su asociación con la religión, la espiritualidad para mí es la dimensión más profunda del ser humano, son nuestras raíces. Lo que pasa es que no siempre vamos a ellas, pero en situaciones límite o en situaciones de enfermedad, pues se abre esta dimensión. Y entonces ahí radica lo que decíamos, lo que comentabas, pues de que conectas con algo que va más allá de ti, pero que en definitiva está dentro. Pero porque conectas con algo que no sabes muy bien porque lo has aprendido, porque ya te viene por degeneración familiar, porque tus padres, tus abuelos creían en algo, creían en Dios y tú sigues un poco, porque claro, somos 7.500 millones de ciudadanos en el mundo, doctores, y uno piensa, bueno, pero de esos 7.500 a lo mejor hay 1.000 y pico que no creen en nada, pero los 7.000 o los 6.000 restantes, ¿por qué creen? ¿Por tradición? ¿Porque es una necesidad? ¿Porque han leído el libro y esto me gusta y me lo quedo y lo transmito y eso se va difundiendo como una red? ¿Por qué? Estamos hablando de una energía sutil que no podemos detectar con nuestros órganos sensitivos y sensoriales, pero tenemos una serie de pruebas indirectas que nos pone de manifiesto esta energía sutil, que a mí me gusta definirla, como decía el doctor psiquiatra, que es la expresión finita del infinito, de la energía global de todo el universo se manifiesta en cada elemento de la creación de forma finita. Es esta energía sutil. ¿Qué pruebas indirectas tenemos? La intuición. ¿Qué es la intuición? Ante un problema la racionalizamos. Es la zona prefrontal del lóbulo frontal el que, desde un punto de vista intelectivo y racional, razona la solución más apropiada. No llegamos a una conclusión. Y un día, sin pensar, lo vemos clarísimo, hay que hacer esto. Es nuestra energía sutil, nunca nos engañará, es omnisciente. Otro aspecto, la creatividad. ¿Qué es la obra de arte? Es la expresión en un momento dado de nuestra interioridad máxima, de nuestro auténtico ser, a través de un lenguaje artístico, la pintura, la escritura, lo que usted quiera. Por esto la obra de arte es única e irrepetible. Las vivencias y experiencias alrededor del mundo. Es importantísimo, por ejemplo, alrededor de la muerte, lo que les decía, hay una serie de datos que a uno le llaman tanto la atención que no tiene explicación. A mí, por ejemplo, un enfermo que lo tenían muerto, una enferma muerta allí reanimándole, con punción intracardíaca, masaje cardíaco, me describió exactamente lo que estaba pasando en varias salas a distancia en mi hospital, que yo después lo comprobé en los ordenadores, exactamente. Solo era posible que me explicara y comentara estos hechos si de alguna manera hubo un acto presencial. Si no, era imposible porque me lo explicó hasta el mínimo detalle. Y ella estaba muerta allí, yo la estaba reanimando. Esto es muy frecuente, en la bibliografía mundial está lleno. Los arquetipos, el libre albedrío, todo esto son hechos que si no son propios de esta energía sutil que tenemos de una manera indirecta, nos lo expresan, nos manifiesta de que tenemos algo más que el cuerpo y la mente. Tenemos una conciencia neuronal, una conciencia que es secundaria a la actividad metabólica de nuestras neuronas. Prueba de ello es que cuando inhibimos las neuronas desaparece esta conciencia que nos permite saber quién soy, dónde estoy, qué hago, en qué entorno me muevo. Por ejemplo, en el sueño con una anestesia inhibimos la función neuronal y no sabemos, desaparece esta conciencia. Pero aparte de esta conciencia local, tenemos esta otra conciencia sutil que se manifiesta indirectamente con esta serie de hechos. Yo no tengo una prueba científica, es decir, por el método cartesiano y newtoniano, que pueda demostrar esto. No la tengo y no la tenemos. Posiblemente la tendremos, yo creo. Saben que hoy día, con las cámaras de Kirlian, etcétera, ya estamos viendo miles de casos, miles y millones, diría yo, existen y han pasado, han ocurrido. Entonces, lo que no podemos es decir que no son ciertos, porque han ocurrido. Entonces, si han ocurrido, es que son ciertos, no los puedes fotografiar, pero están ahí. Entonces, lo que habría que hacer es, de entrada, en las escuelas, empezar en cambio no, pero a más de dar la clase de religión y tal, quizá dar unas clases de vida y muerte. De vida y muerte, es verdad. A lo mejor explicarles que no es tan malo el morirse, ¿no? A los niños. Es que el morir es muy bueno, para el que muere.
Para el que muere es bueno. Sí. Claro que es bueno. Es lo mejor que puede hacer. Contármelo después de la publicidad. Volvemos enseguida con todos nuestros invitados. Morir es bueno para el que muere. Sí, innecesario. No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos. Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Bienvenidos a Área Jurídica, el podcast de derecho en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujos. Os presentamos el podcast de derecho que no te podrás perder. Es muy sencillo encontrarlo. Busca en las principales plataformas Área Jurídica y podrás encontrar cada miércoles un nuevo episodio. Está disponible en Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Te esperamos! Bien, pues continuamos en esta tertulia muy interesante que habla de vida después de la vida, vida después de la muerte. No sé, doctores, ¿es vida después de la vida o vida después de la muerte? ¿Con qué nos quedamos? Porque tú bien decías, doctor Rivas, decías, para el que muere es un consuelo, ¿no? Sobre todo si sufría, ¿no? O si tiene una creencia en Dios. Se vuelve sabio. Se vuelve sabio. Cuando uno muere es sabio. Yo me gustaría llegar a sabio sin morir, como soy un ser humano, pero lo seré cuando muera. Pero eso implicaría que se mantiene una conciencia que guarda de alguna manera tus experiencias de otras vidas y de la Esto vida. Ya no lo sé exactamente, es muy posible que esta energía, que es el alma o la energía esta que hablaba el doctor y eso, esta energía que va a fusionarse con otras energías o donde sea, lleve consigo un chip que es todo lo que tú has hecho en esta vida, todos los errores y los aciertos, o todo lo que has aprendido en esta vida. Siempre hay que poner errores y aciertos. Pero si eso fuera así, doctor Sanz, ¿no? Ahora hablaremos de cómo se llega a ese duelo, ¿no? Javier, ¿no? Claro, uno piensa, se habla del karma, ¿no? Las enseñanzas, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? Luego tenemos el dharma también, que habla de las condiciones hinduistas, ¿no? Pero, claro, ¿para qué sirve el karma? Hay que pagar algo y las enseñanzas, que es el dharma, ¿para qué sirve si no me acuerdo de lo que yo viví en vidas anteriores? O sea, tengo que volver a pecar de nuevo haciendo lo del día a día. Lo digo por esa transmigración de la conciencia o de esa energía vital que se difunde, ¿no? Y se pierde un poco en el espacio y tiempo. Si tengo que volver a pagar, entre comillas, lo de pagar lo del karma, y no me acuerdo de esa dharma, de esas enseñanzas, ¿para qué me sirve esa energía sutil? ¿Para qué queda ahí? ¿O es una manifestación que nos hemos inventado por una necesidad que decía al principio? Es una pregunta muy interesante. Yo me fundamentaré mi respuesta en lo que me cuentan los pacientes que han tenido vivencias y experiencias alrededor de la muerte. Aparte de la sorpresa al principio, después ven seres con luces, ven familiares que han fallecido. Al final ven la gran luz con una sensación de bienestar, de felicidad, sobre todo de amor, de amplitud, de hermandad, de formar parte de todo el universo. Otra de las opciones que tienen ellos, que explican con frecuencia, es que como si fueran una pantalla, de una manera rapidísima, ven toda su vida, pasada, presente y futuro. A mí me han contado futuro, yo no lo voy a contar,
pero ven todo el pasado, presente y el futuro. Y precisamente dicen que lo que más les duele cuando ven su vida es los actos que han hecho en relación con, desde el punto de vista de dinámica vital, actitudes negativas en relación a sus semejantes. Precisamente por esto de que hay un juez que nos juzga, todo esto son patrañas de la religión que no son en absoluto. Es uno mismo, ellos mismos ven su vida y sacan la conclusión. Prueba de ello es que adoptan a partir de aquel momento una dinámica vital tremendamente positiva, en la que impera actitudes como el altruismo, la empatía, la bondad y sobre todo el amor. El amor es la energía más potente que existe. Es decir, no existe esto del karma y todo esto. Ellos mismos se juzgan y ven sus actos negativos y adoptan actitudes positivas. Y que se está muchísimo mejor, perdone, muchísimo mejor, como decía el doctor, el amigo Jordi, es que la mayoría no quieren volver. Es decir, los seres con luz les obligan a volver. Les dicen, tienes que volver a terminar tu periodo, tu etapa de dimensión humana. Decía el doctor, ellos no quieren volver. Doctor Sanz, decía el doctor Rivas, Javier, que bueno, vamos a un plano de existencia mejor. Cuando se llega ahí, pues posiblemente no queremos volver, ¿no? Ojalá sea así, ¿eh? Porque le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? El pánico. Nos lo han inculcado. Claro, tú antes decías, habría que enseñar a los críos ya en las escuelas que la muerte no es mala, ¿no? Y que es un proceso de vida, ¿no? Es que hay civilizaciones que la muerte desde siempre dicen que no es mala. Hay muchas civilizaciones que la muerte lo tienen muy integrado, la nuestra no. Entiendo. Claro, hay que preparar, Concepción, a la gente, ¿no? Prepararlas a los que mueren y preparar a los que se quedan, ¿no? Claro. ¿Qué se le dice a una persona que está en ese limbo? Está en ese punto de decir, me estoy muriendo y lo sé. ¿Qué se le dice? Cuando estás en este límite, a veces pocas palabras, porque lo que puedes hacer únicamente es acompañar espiritualmente, y entendiendo espiritualmente desde tu interioridad, ¿eh? Lo que hablamos de esta energía, lo que antes el doctor hablaba de la creatividad de esta energía, pues desde aquí. Darle amor. O sea, tú, Carl Gustav Jung, que es un psicólogo psiquiatra, tiene muchas frases, pero hay una frase que dice, tú puedes conocer todas las teorías, todas las técnicas, pero ante un alma humana solo puedes acercarte desde tu alma. O sea, cuando una persona está en este límite, que ve la muerte, se abre esta dimensión interior y acompañas desde ahí, no ya desde un conocimiento Pero tú, por ejemplo, médico. tú tienes una creencia, entiendo yo, sea la cual fuere, ¿no? La que fuere, y el paciente o la persona que se está marchando tendrá otra. Sí, pero ya no es que aquí ya no entran creencias, no es un tema de creencia, es un tema de... Puede haber una creencia, efectivamente, pero es como desde qué lugar te acercas a este ser humano. O sea, cuando la persona está cerca que sabe que se va a morir, tiene mucha necesidad de otra presencia humana, o sea, tiene mucha necesidad de un acompañamiento, tiene mucha necesidad a lo mejor de hablar de sus preocupaciones, de compartir, y a veces esto no es posible, porque deja la familia... las cosas claras, como decir, deja las cosas claras, Exacto, podría ser, o sea, morirse en paz, lo podemos pensar, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué me ayudaría a mí ahora si nos dijeran, dentro de 2 horas nos vamos a morir? ¿Qué hacemos? Bueno, 2 horas a lo mejor, pero ¿qué es importante? O sea, ¿qué me ayudaría a mí a irme en paz? Independientemente de que creas de que vas a continuar o no, pero simplemente irme en paz. ¿Se le habla de la otra dimensión a esa persona? No. ¿Se le dice que vas a estar mejor? No. Tú vas a acompañar, y acompañar es estar donde está la persona. No llevarle a un sitio que tú crees, ni mucho menos. No podemos nosotros introducir. ¿Cómo puedes empatizar entonces con aquella persona? Porque no le puedes quitarle los problemas, no sé, materiales, por ejemplo, espirituales. Tú empatizas desde tu propia compasión. O sea, yo no puedo acompañar a nadie donde yo no haya antes transitado por este terreno. O sea, cuando yo me he sumergido con mi propio dolor, cuando yo he tenido mis duelos, o sea, todos... ¿Tú has vivido tu propia muerte, quieres decir? No, mi propia muerte no, pero mi dolor sí, un dolor por un duelo, un dolor por una pérdida. Desde este dolor yo puedo empatizar con el dolor de la otra persona. O sea, los mayores conectores es el amor, como decía el doctor Sanz, pero el dolor también. Y entonces, perdón, solo quería, ¿no? ¿Qué le digo a la persona?
a veces no tienes que decir nada. Tu presencia, solo tu presencia física, coger la mano, contacto, eso es lo que necesita en aquel momento. Y si tiene ganas de hablar, alguien que escuche. La soledad muchas veces es no poder compartir lo que para mí es importante. Y con la familia se crea un muro de silencio. Entonces, si la persona en aquel momento desea hablar de lo que sea, de Dios, qué me va a pasar, pues que tú estés ahí escuchando. Es como más lo vas a ayudar. Estoy pensando en la gente... Yo hablo desde mi experiencia, ¿eh? Claro, estoy pensando, Concepción, en esa gente que se ha marchado con el tema de la pandemia, ¿no? Qué triste, Pues sí. que a uno le hace llorar, ¿no? Porque no han podido despedirse ni tan siquiera han tenido esa compañía que les sujetara la mano porque han muerto solos, ¿no? Más de uno que nos esté viendo pensará, así se fue mi padre, se fue mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero muchos mueren solos de la familia, pero han tenido al lado un auxiliar de clínica, enfermera o un médico que les ha dado la mano. O sea, el problema es de los que se quedan, no el del que se ha muerto. Sí. El que se ha muerto, si tiene al lado un auxiliar que le da la mano y le da amor, que es lo que ha dicho ella, hay que dar amor en estas circunstancias. sí, pero es que ese amor es un amor que está muy bien y es feliz de ella, lo agradezco, pero a veces el que se muere quiere el amor de su familia, no de un desconocido. No, pero el que se muere, el que está muriendo y le falta muy poco, es mucho más sabio que el que va a ayudarle, porque ya vive entre dos mundos ya vive entre dos sitios, ¿no? Entonces este es mucho más sabio, y si ve que tú le das amor en aquel instante, muere mucho más en paz. En esa experiencia cercana a la muerte, o estoy ya en ese proceso entre la muerte y la vida o la segunda vida, en el supuesto que creamos que existen ángeles o energías que nos vienen a ayudar. Bueno, yo pienso que sí, que vienen las energías, claro que sí, vienen a recogerte muchas veces. No son ángeles, son energías. Pues si hablamos de ángeles, te pongo también el exorcismo por medio. Denota un punto religioso. Sí. Sí. Yo tristemente he visto morir en mi hospital por la patología que atendemos, he visto morir a mucha gente. Y la muerte, uno de los aspectos que más asusta a la gente es la soledad, el dolor, el paso. Es dificultoso, molesto, tremendamente solo, deshumanizado, mecánico. Y la compañía, el coger la mano, lo que decía la compañera, es fundamental. Y también les puedo decir una cosa, yo he visto al final que los pacientes cuando mueren, como decía el doctor Rivas, al final desaparece el dolor, desaparece el sufrimiento y tiene una sensación de paz, de armonía extraordinaria. Incluso, y es frecuente, las visiones, que comentaba usted, si ven ángeles. Las visiones son muy frecuentes. Tengo varios casos. Son pacientes que están ya en las últimas, prontos a la última expiración. Iniciamos la vida con una inspiración y nos vamos con una expiración, que bruscamente, estando en una situación ya terminal, como si se despertaran y empiezan a hablar. Y a los familiares les dicen al final, ¿no habéis visto que estaba aquí vuestra madre que me ha venido a buscar? Esto es frecuente. Y este hombre queda con una paz. Como si la madre o el padre viniera a buscarlo, ¿no? Exacto. La madre que había muerto le dice a sus hijos que estaban al lado, recuerdas un caso concreto de un cáncer de esófago terminal, que no se pudo extirpar por difusión. Y se puso así, los hijos quedaron, después me lo contaron, dice, quedamos sorprendidos. Como la madre había venido a buscarlo. Sí, claro. Dice que no habéis visto vuestra madre que estaba aquí en los pies de la cama, que me ha venido a buscar. Y se queda en paz absoluta. Y quedó en una paz, en una armonía, en un gozo, y murió tranquilo. Como dice el doctor Rivas, el que muere queda bien, se va a un sitio mejor. El malo y lo triste es el que se queda, es la pérdida, el duelo, lo que la doctora como experta lo comentaba. Con lo cual, tema de eutanasia, un sí rotundo. Mire, yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos y ahora estamos organizando todo lo de la ley de eutanasia. Ya sabe que se aprobó y a finales de junio entrará en vigor. Ha ordenado a cada autonomía, nosotros lo hacemos en el Colegio de Médicos de Barcelona, en el Consejo General de Colegios, son los 4 colegios, tiene que haber un tribunal por una serie de personas, aparte del médico que lleva al paciente, con los consentimientos, etcétera, tiene que haber un tribunal que lo organiza el Colegio de Médicos, con el placet, lógicamente, del Departamento de Sanidad, de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. La eutanasia, en este sentido, es una cosa muy personal. Por ejemplo, está abierta
los médicos que no están de acuerdo. Habrá muchos médicos que no estarán de acuerdo en practicar la eutanasia y otros sí que la practicarán, es decir, que es una opción que hay que respetar. Yo creo que la eutanasia se puede hacer o no hacer. Yo concretamente no la haría. Le hablo con toda sinceridad. Tengo medios. Yo, a lo largo de mi vida profesional, de acuerdo con la familia, cuando un enfermo está terminal, yo lo cedo. No se entera de nada y el enfermo muere tranquilo. Provocar la muerte, que es muy fácil inyectando una cosa, ya sé que tiene sus justificaciones, pero doctor acepto y Sanz, respeto. ¿esa sedación no es más o menos lo mismo que una eutanasia? No, la sedación lo que provoca es que deja al paciente en una situación mental obnubilada, en una situación superficial, le quita el dolor, le quita el estrés, la tensión, la depresión que tiene. Sí que usted me puede decir, ¿es verdad que puede acelerar la muerte? Pues sí, porque la mayoría de estos fármacos son depresores respiratorios. Siempre se hace, lógicamente, con consentimiento y por orden de la familia en casos de que tenemos... ¿Sufre la persona al faltarle la respiración, el oxígeno? ¿Sufre no, o no se sabe? En absoluto. No sufren nada. Están totalmente relajados con la relajación esta que hacemos. Yo los enfermos que he tratado en esta fase terminal, siempre con consentimiento, pues lógicamente se ha hecho de estos enfermos con sedación. Están sufriendo mucho físicamente, dolores, hay que hacer algo. Exacto. Ya no se puede hacer prácticamente nada más. Entonces, la sedación. Sedarlo. ¿Qué se le hizo a una persona que ha perdido un familiar, Concepción, bajo tu experiencia? Que a veces vamos a darle el pésame a alguien y dices, lo siento, pero claro, empatizas con aquella persona, pero algo más te gustaría decirles, ¿no? ¿Qué le dices? ¿Cómo acompañas? ¿Te refieres a profesionalmente? Claro, o profesionalmente a una persona que no está en ese punto de partida, sino a un familiar. Al doliente, Al doliente, sí. Bueno, lo más importante es crear una relación de seguridad, o sea, crear un vínculo, porque todas las técnicas y todos los recursos que tengamos, si no hemos establecido primero esta relación, este vínculo de seguridad, no nos va a servir. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando. Muchas veces la persona no ha podido relatar su historia porque la tendencia de la familia o del entorno social es sacar a la persona del dolor. Cuando alguien te empieza a hablar lo mal que está, bueno, lo que tienes que hacer es distraerte, tienes que hacer. Entonces, eso no va bien, porque la persona encierra su dolor. Entonces, cuando vienen a nosotros... El dolor tiene que salir, la persona tiene que llorar. Exacto, tiene que llorar, tiene que contar su historia, por raro que sea, creando este espacio de seguridad, validando lo que siente, por raro que sea, lo que he contado antes, ¿no? Me fui a dormir y la sábana se movió. Bueno, pues es tu experiencia, o sea, validar todas sus experiencias, escuchar, no interrumpir. Entonces vamos creando un espacio de seguridad donde vamos acompañando a la persona en función de dónde está, porque tenemos duelos traumáticos, duelos de riesgo, o sea, un duelo, digamos, normal, la persona no acude al profesional porque es un proceso natural, pero como actualmente estamos viviendo muy de espaldas a la muerte, pues un duelo que podría ser normal, a veces si os parece bien, podríamos preparar otra tertulia que hable de esa preparación a ese duelo, ¿no? Porque creo que nos hace falta, como él decía el doctor Rivas, un poco de preparación al respecto. ¿Sí? Totalmente. Pues yo os agradezco vuestra presencia en esta tertulia. Muchísimas gracias a los cuatro. Al doctor don Manuel Sanz, muchísimas gracias, doctor. Un placer. El placer ha sido mío compartir con todos ustedes esta mesa. Muy interesante. Gracias. A la doctora Concepción Serra, gracias, Concepción. Gracias a vosotros. Muy amable, muchas gracias. Por dar esta oportunidad. Gracias. Al letrado Francisco Javier López, gracias. Muy bien, a ustedes, como digo, aprendiendo todos los días de experiencias nuevas. Y al doctor Rivas, psiquiatra, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos. Y a todos ustedes les emplazamos a otra sesión de Sin Fronteras. El título lo dice todo, lo abordamos absolutamente todos. Quizás hoy el título le viene al pelo. Gracias por estar ahí, que tengan ustedes un bonito y agradable fin de semana. Gracias y muy buenas noches.